En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilla podernos encontrar con el Señor nuevamente para escuchar su palabra, para orar con ella, para reflexionarla, y así, animados por el Espíritu Santo, llevarla a la práctica de cada día. Agradezcámosle al Señor porque el permitirnos acercarnos a su palabra es un gran signo de su amor por todos y cada uno de nosotros. Lectura del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios. Es una lectura que nos invita a pensar por qué la Sagrada Biblia nos cuenta estas historias de pecado, de violencia, de adulterio. La Sagrada Escritura nos presenta hoy a David cometiendo dos delitos muy graves: adulterio y además homicidio. Pero la Sagrada Escritura nos la presenta para que nosotros nos cuestionemos cómo es posible que una persona que hace el esfuerzo de ser fiel a Dios en su actuar de cada día es capaz de cometer tales crímenes. Pues si nos descuidamos realmente y no estamos cada día más atentos a lo que el Señor Jesús nos dice: velad y orad porque no sabéis el día ni la hora, podemos nosotros caer en muchísimos problemas, caer en muchas dificultades, ofender tremendamente al Señor y causarle daño inclusive a nuestros hermanos. Ahora, la Sagrada Escritura
es un libro que nos enseña la revelación de Dios. El plan de Dios es para salvarnos a todos nosotros de la esclavitud del pecado. Como quien dice, la Sagrada Escritura no es un texto de historia, porque si fuese un libro de historia, seguramente no habría mostrado estas situaciones de pecado cometidas por el rey, y más en ese tiempo cuando los delitos, las faltas cometidas por los reyes no eran consideradas pecado. Hubiese sido en otro pueblo, seguramente no muestran los crímenes cometidos por su rey, pero la Biblia no es un libro de historia, sino es un libro de la revelación de Dios, la revelación del amor de Dios, la revelación del plan de salvación de Dios para todos nosotros. Al mismo tiempo, es la invitación del Señor a que estemos siempre atentos a Él, atentos a no causarle daño a nuestros hermanos, atentos a hacer en todo momento la voluntad de Dios, atentos a mantener los ojos abiertos y los oídos despiertos, pidiéndole al Señor que nos fortalezca en la fe para serle siempre fieles. Podemos leer este texto y otro más de la Sagrada Escritura. David, como muchas otras personas que aparecen en la Sagrada Escritura, aunque fuera muy amigo de Dios e hiciera el esfuerzo, uno y otro personaje hicieran el esfuerzo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no eran hombres perfectos. Esto para indicarnos de que ellos necesitaban un Salvador. Lo mismo nos sucede a nosotros. No somos perfectos. Por eso debemos estar siempre atentos a Dios, pidiéndole que no nos deje caer en la tentación, en el pecado, pidiéndole al Señor que nos anime para estar siempre en sus manos salvadora. Salmo 50. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misericordia, Señor, hemos pecado. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están madurando los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes las estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. El hombre siembra en su campo. Dios ha sembrado en nosotros. Él ha sembrado en nosotros por el sacramento del bautismo la semilla del reino.
el reino de Dios que es bondad, que es amor, justicia, paz, comprensión, perdón, amabilidad, en fin, reino de Dios que Él ha sembrado en el agua bautismal, y al regalarnos la fe nos permite que ese reino de Dios vaya creciendo día a día en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué maravilloso entonces convertirnos en el mejor de los terrenos, para que la semilla que el Señor ha sembrado en nosotros realmente vaya germinando, vaya produciendo frutos, vaya llevándonos, para que cuando llegue el momento, Dios mismo recoja la mejor de las cosechas que nosotros le podemos ofrecer por cuanto hayamos hecho a lo largo de nuestra vida. Y todos los días el hombre sigue también sembrando. Siembra nuevos programas de televisión, nuevas redes tecnológicas, siembra nuevas ideas filosóficas, siembra nuevas ideas políticas, siembra nuevas inyecciones, siembra cantidad de cosas el hombre. Pero cuando el hombre actúa de mil maneras, el reino de Dios lentamente va creciendo, porque Dios actúa en las cosas sencillas que no se muestran a través de la televisión, del cine, de la radio, de la internet. Dios siembra la semilla de la bondad en aquella abuela que es capaz inclusive de seguir dando la vida por sus nietos. Dios va sembrando la semilla del reino en aquellas personas que gastan su vida por favorecer, por darle la mano amiga a los más necesitados del mundo. Dios sigue sembrando el reino de Dios en aquellas personas que se preocupan por atender a los más enfermos, visitarlos con frecuencia, llevarles una voz de aliento. Dios va sembrando su reino en aquellos profesionales capaces de ver que Dios les permitió ser profesionales en cualquier rama de la ciencia, y entonces ponen su vida al servicio de sus hermanos. Dios va sembrando su reino en las cosas sencillas. Y así como Él va sembrando su reino en las cosas sencillas, nosotros en las manos de Dios estamos llamados también a ser humildes y sencillos, generosos, para que Dios actúe a través de nosotros y ese reino de Dios se parezca entonces a esa pequeña semilla de mostaza, que una vez sembrada comienza a crecer hasta convertirse en un gran arbusto. Nosotros no nos podemos quedar escondidos, guardados, así como la semilla se siembra y queda escondida bajo tierra, queda guardada, nadie la ve. No, es necesario que ya tomemos conciencia de que la semilla que Dios ha sembrado en nosotros tiene que seguir creciendo, la semilla de la fe. Debe seguir creciendo constantemente. Por eso digámosle: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, de tal manera que yo pueda de verdad anidar en mi corazón y en mi mente toda la bondad que tú pones en mí, Señor, para que otras personas puedan verte también a través de mi ejemplo de vida. Todos nosotros somos entonces corresponsables en la construcción del reino de Dios. No sabemos cómo germina y crece la semilla del reino de Dios en nosotros, pero permitamos que entonces Dios lo haga y permitámosle a través de la oración que nos ayude a seguir creciendo. Sigamos meditando la palabra de Dios para que esa semilla que Él sembró en nosotros siga creciendo. Permitamos entonces que el Señor nos alimente a través de los sacramentos, que nos alimente en el encuentro permanente con nuestros hermanos, que nos alimente el Señor para que su reino siga creciendo día a día y llegue a todos los rincones del mundo, así como Él lo desea. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Auxiliadora, nos ayude a seguir creciendo en nuestro compromiso en la construcción del reino de Dios.
María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz y la alegría. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.